Empezar. Recording in progress. Ya. Continuemos entonces. Habíamos quedado en cálculo números cambiando volquete. Le había dicho que el cálculo número volquete va a ser igual al rendimiento sobre la producción horaria, ¿no? Tenemos el rendimiento, la producción horaria, con eso calculamos números cambiando volquete. Nos sale 78, damos 79 camiones volquete. ¿Ya? Esa es una forma. Voy a aceptar a las personas que están pensando. Ya. Esa es una forma de calcularle, ¿ya? Con el rendimiento. Después hay otra forma que se lo calcula con las horas requeridas, ¿ya? Las horas requeridas. Generalmente en obra, cuando uno va a hacer un proyecto, lo que le preguntan no es cuántas horas se va a necesitar, ¿no? Por ejemplo, si ustedes van a contratar los servicios de una moto o de un camión volquete, cuántas horas van a necesitar. Entonces ustedes necesitan tener ese dato para saber cuántas horas va a durar el proyecto y de acuerdo a eso ofrecer los servicios de los camiones volquetes, etcétera. Aunque esto de las horas generalmente se hace en contratos grandes, ¿no? Cuando se va a hacer así como estamos haciendo ahorita el proyecto, en todo lo que es armado, de lo que es un terraplén, etcétera. Pero otra forma lo que hacen algunos es no por las horas, ¿no? Sino cobran por las cantidades de volquetada. Más o menos cada volquetada está entre 250 a 300 bolivianos. Y si se hace una volqueta, digamos, 100 volquetadas, ya ese es su precio, ¿no? Pero cuando estamos así lejos de en obra, se lo contrata por las horas, ¿no? De acuerdo a las cuántas horas trabaja, ya sea haga menos o haga más, pero las horas que trabaje, el camión volquete es eso lo que se le paga, ¿ya? Entonces, otra forma es calculando las horas requeridas. Yo acostumbro a hacer siempre de esta forma, con las horas requeridas. El ingeniero lo hace con el rendimiento, ¿ya? Con el rendimiento calcula los números de camión volquete. Pero les muestro también esta forma para que no todos tengan lo mismo, ¿no? Pueden hacerlo de esta forma o pueden hacerlo de esta forma. O sea, como el ingeniero o lo acá. No hay tanto decir que esto también está mal, ¿no? ¿Por qué? Porque el anterior semestre yo les expliqué y se les hice el proyecto con las horas requeridas y no con el rendimiento. Y igual estaba bien, sacamos el mismo valor que sale acá. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, tiene que salir lo mismo. Para calcular las horas requeridas es simplemente el volumen suelto que tenemos como dato sobre la producción horaria. Y con eso calculamos la cantidad de horas que vamos a necesitar de canal volquete, que nos sale 131.429 horas vamos a necesitar. Y para calcular el número de canal volquete serían las horas requeridas sobre las horas hábiles. Horas con horas se van y nos sale 78.232. Si se dan cuenta, es lo mismo si lo hacemos de esta forma, ¿ya? Sino que este es un valor, es un dato que nosotros siempre debemos manejar, tenemos que tener en mano, ¿no? No simplemente el rendimiento, sino que tener en mano las horas que se va a necesitar de volquete, de motoniveladoras, etcétera, ¿ya? Entonces, aquí habíamos quedado en la anterior clase, ¿no? Hasta aquí habíamos hecho ya. Solo que no se había grabado esa parte. Entonces, ya calculamos tractor oruga, ya calculamos palita cargadora para la capa subbase y camión volquete para la capa subbase. Ya tenemos todo eso. Ahora vamos a hacer el cálculo de la palita cargadora y de la camión volquete para la capa base, ¿ya? Y había una pregunta interesante que me hacían el anterior semestre. Me decían, ¿por qué lo haces así por separado? O sea, la capa base y la capa subbase. ¿Por qué no directamente me decían, sumo 12 más 25 y calculo directamente para los dos? Y no se puede hacer eso. ¿Por qué? Porque las densidades de la capa subbase son diferentes y la capa subbase son diferentes. Tuviéramos las mismas densidades, ahí se puede hacer lo que sumar estas dos, ¿no?
Pero eso es un caso que nunca se da. Siempre la capa subbase tiene otras densidades y para la capa base se usa otras densidades. No es la misma. Ya es otro tipo de material para la capa subbase. Para la capa subbase generalmente es una tierra amarilla, viene con piedra mezclada, ¿ya? Y para la capa base ya es tierra suelta, ¿ya? Ya. Entonces, empezamos el cálculo para la capa base, ¿ya? A la capa base. Y lo mismo, para la capa base me hice mi esquemita, ¿no? Solamente la capa base, con sus longitudes, con sus distancias del banco de préstamos hacia el terraplén y sus diferentes longitudes. Si se dan cuenta, 50 más 15 son estos de acá, 50 y los 15. Los 4.5 y los 70 serían 4.5 y de esta distancia hasta acá son los 70, ¿no? Y acá los 30, ¿no? Los 30 de acá. Y sería la distancia entre banco de préstamo y banco de préstamo serían 100, tenemos que es 20 kilómetros. 20 kilómetros. Una vez tenemos nuestra esquemita, hacemos lo que es paso número 2, o bueno, para mí el número, o sea, el número 2 va a ser el cálculo, el número que me volquete y el número de palabras y parita cargadoras para la capa base. ¿Ya? Ahora, acá yo les puse como nota, ¿no? Los datos de la capa base cambian, el espesor, cambian los espesores para la capa base es distinta. Sin embargo, los datos del camión volquete y la pala cargadora son los mismos para la capa base y para la capa subbase. ¿Qué significa esto? Las características, ahora tengo las características de la palita cargadora para la capa subbase y para la capa base son las mismas. ¿A qué me voy con las características? O sea, el volumen, las eficiencias, los tiempos variables, etcétera. La misma característica como nos dan los datos, como dato, es la misma para la capa base y para la capa subbase. Por lo tanto, el tiempo del ciclo va a ser el mismo que ya calculamos y la producción horaria va a ser la misma que ya calculamos. No es necesario que lo volvamos a calcular. Pero, como ustedes están haciendo, van a hacer en Word también todo esto, significa que van a tener todos estos cálculos acá de la palita. ¿Ya? Yo les recomiendo que no lo hagan así, pongan notita y ahí nomás, ¿no? Sino que también simplemente le dan copy y pegue, ¿no? Porque van a hacerlo en Word. Todos estos calculitos de acá lo copian, porque es lo mismo, la producción es lo mismo, lo copian y lo pegan en esta partecita de acá. ¿Ya? O sea, lo hacen, que estén ahí los cálculos también para la capa base. No lo pongan así directamente. ¿Ya? Como ustedes van a estar hecho en digital, y peguen, ¿no? ¿Ya? Yo no lo volví a copiar, no lo voy a hablar. Es lo mismo, ¿no? Entonces, lo que cambia acá, lo que cambia acá ya son los volúmenes, ¿no? ¿Por qué? Porque el espesor, si bien el ancho de la rasante, la longitud es lo mismo, pero nos cambia el espesor. El espesor ahora es 0.2 y no 0.25. Entonces ya ahí nos cambia el volumen de la capa base, ¿ya? Entonces lo mismo, como habíamos hecho para la capa subbase, la longitud total, que está en kilómetros, multiplico por 1000 para convertirlo a metro, multiplico por el espesor de la capa base y por el ancho de la rasante. Y este volumen, como les he comentado, ese volumen, ese espesor que nos está dando ahí como dato, es un espesor terminado, ya, ¿no? Es un espesor que ya está el terraplén conformado, que serían los 0.2, que significa que ese espesor está compactado. Entonces el volumen que saquemos acá va a ser el volumen compactado. Ya. Ahora, este volumen compactado nosotros necesitamos llevarlo a volumen suelto, ¿ya? A volumen suelto. Porque este es el volumen que va a entrar ahí compactado, ¿no? Y nosotros necesitamos hallar el dato del volumen suelto para saber con este volumen qué cantidad vamos a necesitar de volumen suelto o sea, para poder formar este terraplén con estas espesores, ¿ya? Entonces, esta es otra fórmula que yo les decía.
A ver, un ratingo, denme un momentito, por favor, lo voy a compartir también en el formulario. Para... Ya, este es el formulario, ¿no? Como les había comentado, hay diferentes formas de calcular los volúmenes sueltos. Esta es una fórmula, la densidad suelta, es otra teniendo el volumen en banco, multiplicamos por Fs, y otra es teniendo, esta acá es la forma que se los hice acá, ¿no? Si ya tenemos el volumen compactado, tenemos el factor de esponjamiento y tenemos el factor de compactación. Directamente calculamos acá el volumen suelto. Ya no necesitamos hallar las densidades. Es más, aquí el ingeniero, por ejemplo, para la capa base nos da también el peso, digo, la densidad suelta, ¿ya? Pero si se dan cuenta, yo aquí ya no lo ocupo. Yo no lo ocupo, digamos, porque lo estoy haciendo de otra forma. Estoy ocupando el factor de esponjamiento y estoy ocupando el factor de compactación, ¿ya? Pero si ocupara esta fórmula de acá, donde ocupo las densidades, ahí sí o sí necesitaría convertir, ¿no? Esa densidad suelta en banco y convertirlo a compactada y con eso usar la fórmula, ¿ya? Y ahora este factor de esponjamiento no es más que la densidad en banco dividido entre la densidad suelta. Y este factor de compactación no es más que la densidad en banco dividido entre la densidad de compactación, ¿ya? Ese es el dato que nos está dando en este caso el ingeniero. Entonces, esta es otra forma de calcular. Si se dieron cuenta, hace rato yo ocupé esta forma. Ocupé esta acá, ocupando el volumen en banco por el factor de esponjamiento. ¿Qué hice? Tenía el volumen compactado, calculé el volumen en banco. ¿Cómo calculé el volumen en banco? De esta forma. A ver, acá es volumen suelto. No tengo volumen suelto, no puedo ocupar esta forma. Volumen en banco, la densidad compactada por el volumen compactado sobre la densidad en banco. Fue esta fórmula que ocupé. ¿Por qué? Porque tenía todas las densidades. Había calculado la densidad compactada y la densidad en banco, ¿no? Y la densidad suelta era global. Y una vez obteniendo el volumen en banco, ocupé esta fórmula. Volumen en banco por el factor de esponjamiento, ya hallé el volumen suelto. Ya, esa es una forma de hacerlo. Otra es directamente esta, con el factor de esponjamiento y el factor de compactación. En su examen yo les recomiendo que directamente lo usen esta, ¿ya? Y para corroborar, yo siempre trato de corroborar las fórmulas y los resultados, ¿no? De que estén avanzando bien. Yo, por ejemplo, ocupo esta fórmula, si bien esta es más directa, o sea, ya hay un resultado. Y en otros hit aparte, aunque sea, ocupan esta fórmula, ¿no? Para ver que les tiene que salir sí o sí lo mismo, el mismo valor, ¿ya? Si no les sale lo mismo, algo le están pelando en las conversiones o no sé, algo están fallando, ¿ya? Porque si le pelean acá, en los cálculos de volumen, ya todo está mal. Porque le va a salir otro volumen, qué sé yo, más alto, y ustedes van a calcular su número de volquete para ese volumen y entonces le va a salir otro resultado. Y desde ahí ya está mal de entrada. Ahí, ¿ya? El ingeniero, por ejemplo, el ingeniero Amelunge no lo perdona. Eso, si le pelan ahí, 20 le pone. Y eso a veces ni 20 le pone. ¿Ya? Si le pelan ahí de entrada. Por eso siempre revisen bien lo que es su volumen. Corroboren que realmente sea ese volumen. Ya, de acuerdo a esta fórmula. ¿Ya? Por ejemplo, acá directamente, no, si ya tienen esta fórmula acá, digamos, lo calculan, le sale el resultado. Para no estar hallando el volumen en banco y irse a calcular esto todavía, pueden ocupar esta, pues, ¿no? Si tienen los volumen en banco, digo, el volumen compactado, hacen sus conversiones para hallar su densidad nomás y ocupan esta acá. Y este valor les tiene que salir el mismo de acá, ¿ya? Entonces, avancemos. Acá ya calculé el volumen suelto, el volumen en banco,
El volumen en banco, mira, acá ocupé otra fórmula para volumen en banco. Ya no ocupé la de acá, ocupé directamente esta. Le digo que el volumen suelto, ya tengo el volumen suelto, lo acabo de calcular. Sobre el factor de esponjamiento, el factor de esponjamiento es dato. Y ya tengo mi volumen en banco. Ya. Y si ustedes quieren ocupar esta fórmula, hallan sus densidades, la densidad en banco y la densidad compactada, y les tiene que salir el mismo valor. Pero el volumen en banco no es tanto que lo corroboren. El que más importa es el volumen suelto, ¿ya? En el proyecto. El volumen en banco es simplemente un valor para saber, bueno, les aclaro, ¿no? El volumen en banco es el volumen en su estado natural, o sea, que no ha sido removido, no ha sido ni compactado, o sea, está en su estado natural. Ese es el volumen en banco, ¿ya? ¿Cuál de estos tres volúmenes de acá es el mayor? ¿Ya? El mayor de acá, el mayor de acá siempre va a ser el volumen suelto, el volumen suelto. El volumen suelto es el mayor. Luego viene el volumen en banco y luego viene el volumen compactado. Obviamente un volumen compactado va a ser menor, ¿no? Entonces, eso igual verifica, ¿no? No les puede salir que su volumen compactado sea mayor que su volumen suelto. Si le sale así, ya está mal. Mm, ya. Eso es un valor igual que ustedes tienen que verificar, ¿no? Que su volumen suelto siempre sea mayor. No les puede salir que el compactado sea mayor que el suelto. Ahí al tiro ya está mal, digamos. Algo están pelando. Lo mismo, hacemos el tiempo de ejecución de la capa base. Hora hábil, no, esto es dato, ¿no? Esto viene del cronograma, que nos da como acá, nos da como dato. Para la capa base, dice del mes 6, sería 1, 2, 3, 4, 5. Son 5 meses. Entonces, de ahí saco este dato, ¿no? 5 meses por 30 por 8 nos da 1200 horas, tiempo de conformación de la capa base. Calculamos lo que es el rendimiento. El rendimiento es igual al volumen suelto de la capa base dividido entre las horas hábiles. Lo mismo, si se dan cuenta, es lo mismo que hemos hecho para la capa subbase. Todo es lo mismo, se repite. Ya solo que algunas cositas hay que cambiar, ¿no? Aquí cambia el volumen y con eso cambian lo que son los rendimientos y cambia, digo, el volumen suelto bueno, también las horas hábiles, ¿no? Porque es otro valor, o sea, es otro tiempo para la capa base. Ya, entonces tenemos el rendimiento y calculamos el número de palas cargadoras. Perdón. Primero calculamos el número de palitas cargadoras, ¿no? Sería el rendimiento sobre la producción horaria. Y lo que les decía acá, esta producción horaria ya lo damos. Es la producción horaria que hemos calculado para la capa subbase. Y si tenemos las mismas características para la capa base, entonces esta producción horaria va a ser la misma. ¿Ya? Entonces sacamos que es 0,90 y eso lo adoptamos a 3 palas cargadoras. ¿Ya? Y hasta ahí ya tenemos lo que es palita cargadora para la capa base, para la capa subbase y camión volquete para la capa subbase. Y nos faltaría calcular camiones volquete para la capa base, ¿ya? Lo mismo que hemos hecho para la capa subbase se hace para la capa base, ¿ya? Pero dibujando el esquemita de la forma que nos da para la capa base, ¿no? Serían los 50, los 15 más los 70 son los 85, perdón, 100, y los 20 kilómetros hacia la derecha. Tenemos 4,5 y tenemos 5 kilómetros. Entonces, de la misma forma, si acá nuestras distancias son distintas, necesitamos hallar la ecuación X y Y. Lo mismo que hicimos para la capa subbase. Aquí ya voy a hacer un poco más rápido, ¿ya? Porque esto es lo mismo que hemos hecho arriba. Hacemos X más Y es igual a 100, X más Y es igual a 100, 4 más 4,5 más X es igual a 5 más Y. Eso es lo que está acá. 4 más 5 más X, perdón, 4,5 más X igual a 5 más Y. De la ecuación 1 despejo X y luego reemplazo, ¿no? En la ecuación 2 el valor de X y tenemos esto acá, despejamos Y y nos sale 49,75.
Y lo mismo, reemplazamos acá, ya tenemos el valor de Y, reemplazamos 100 menos los 49,75 nos da los 50,25. Ya, y los 49,75 más los 50,25, a ver, corroborar, más 50,25 nos da los 100. Sí o sí, o sea, corroboren eso. No, varios por no corroborar y por sacar rápido, ahí nomás lo dejan y siguen avanzando. No siempre traten de corroborar de que el valor de X más Y sea igual a 100. Y que también 5 más Y les va a salir un valor, ¿no? Sería 55,25 y 49,75 más los 4,5 le tiene que salir el mismo valor. ¿Ya? De una manera, tienen que corroborar eso, ¿no? Que les salga bien. Siempre mientras van avanzando, corroboren sus resultados para que vean. Porque a veces por hacerlo rápido, no corroboran y sin embargo están arrastrando errores y están yendo mal. Por eso yo siempre recomiendo que corroboren. En la parte que hay formas de corroborar resultados, corroboren, están yendo bien. Lo mismo, la distancia media para chancadora 1 sería, aquí lo voy a explicar todo ya, después todo está bien detalladito abajo. Para la izquierda la chancadora 1 es esta, ¿no? Ya, para chancadora 1, ya, perdón. Entonces, para la chancadora 1, hacia la izquierda sería los 4,5 más 65 dividido entre 2. Hacia la derecha sería los 4,5 más x dividido entre 2. Ahora, la sumatoria de este resultado más el de acá, dividido entre 2, nos sale la distancia media de transporte para el chancadora 1. O sea, para toda esta partecita de acá. Hacemos lo mismo para el chancadora 2. Sería, a la izquierda serían los 5 kilómetros más y dividido entre 2. Y a la derecha los 5 kilómetros más 20 dividido entre 2. Esos dos resultados los sumamos y dividimos entre 2 y ya tenemos la distancia media de transporte para el chancadora 2. Y la distancia media de transporte para el volquete va a ser el resultado de acá más el resultado de acá dividido entre 2. Y es lo que está acá, ¿ya? Acá está detalladito, acá a la izquierda, a la derecha, la distancia media para el chancadora 1. Lo mismo para el chancadora 2, a la izquierda, a la derecha y el promedio de los dos. Y la distancia media para el volquete sería la distancia media de transporte en el chancadora 1 a la distancia media de transporte de grado 2 dividido entre 2. Esa es nuestra distancia media de transporte. Para la capa base, ¿ya? Entonces, el tiempo de cargado, acá también, yo por ejemplo, el tiempo de cargado es un valor que ya lo hemos calculado directamente, yo lo he puesto 5,44 y no he hecho de nuevo todo el cálculo. Ustedes en su proyecto, como les digo, ustedes van a hacer en digital, están haciéndolo en Word. Esta parte que ya calculamos arriba, le dan pues copy y pegue, ¿no? No lo vayan a poner así, tiempo cargado, está ahí nomás. Pónganlo los cálculos también, porque simplemente se repite, ¿no? Y como va a ser en digital, es un copy y pegue, nada más. Y luego calculamos el tiempo de acarreo y retorno. Tenemos la distancia media de transporte por 60, tenemos la velocidad de acarreo, la velocidad de retorno. Esto es dato, el 60 es una constante. La distancia media de transporte es el que acabamos de calcular ahorita, los 27,313. Y lo que hacemos es reemplazar, ¿no? La distancia media por los 60 sobre la velocidad más la distancia media por 60 sobre la velocidad de retorno. Y tenemos que en ir y volver el camión volquete va a tardar 68 minutos, ¿ya? Entonces, el tiempo del ciclo del camión volquete igual al tiempo de cargado más el tiempo de acarreo y retorno más el tiempo fijo. ¿Ya? El tiempo fijo es un valor que se adopta 5 minutos. Ya arriba igual le habíamos adoptado 5 minutos, ¿no? Es un valor que necesita toma. Y el tiempo del ciclo de volquete entonces va a ser 78 minutos, ¿no? 78,7. Y el siguiente paso es el cálculo de la producción horaria. El cálculo de la producción horaria
es igual a la eficiencia por el volumen real de la tolva por 60 dividido entre el tiempo del ciclo. Es la misma fórmula que hicimos para la capa subbase. Se repite, ¿ya? Si ustedes lo hacen la primera parte, la segunda parte es lo mismo. Se dan cuenta, repite todo lo mismo, la misma fórmula, todo, ¿ya? Y el cálculo número de camión volquete va a ser igual al rendimiento sobre la producción horaria. Eso es igual a 46,25, ¿no? A 2,47 volquete. ¿Ya? A lo que van a tardar, traten de lo que es la primera parte, cuando hagan para la capa subbase, en esa parte es lo que van a tardar más, al calcular su palita y su volquete. Después para la capa base, ya pues es más directo, ¿no? Más rápido. ¿Por qué? Porque ya son valores que ya tienen. Y en su examen, en su proyecto yo les estoy diciendo que lo hagan así, ¿no? Que le den copy y pegue a estos cálculos. Pero en su examen no lo hagan eso, porque no les va a dar tiempo, ¿ya? Porque el anterior semestre que fue virtual, el tiempo fue cabalingo casi, y eso que fue virtual, mira. Y en presencial va a ser más corto tal vez el tiempo. Así que eh, traten de hacerlo así, como yo le estoy diciendo, en su examen, no en su proyecto. Directamente ya toman los valores que ya tienen arriba, no vuelvan a hacer de nuevo todos estos cálculos. O sea, el tiempo de cargado no va a volver a calcular. Directamente ya toman ese valor. ¿Ya? Entonces, porque si no, no les va a dar tiempo, no van a acabar. Ni idea van a acabar. ¿Ya? Entonces hacemos el cálculo de la producción horaria, igual a la eficiencia por el volumen real de la tolva por 60 sobre el tiempo del ciclo. Y tenemos que la producción horaria es igual a 7,31 metros cúbicos sueltos por cada hora. Mm, ya. El siguiente paso es el cálculo número de camión volquete. Va a ser igual, bueno, ya lo habíamos dicho, ¿no? Usar el total 47 volquetes. Ah, ya. Acá, me había olvidado, o sea, este cálculo de rendimiento viene acá, ¿ya? Primero se calcula el rendimiento y luego se calcula el cálculo número de volquete, ¿ya? Ahora no. Entonces, este cálculo de rendimiento, primero calculamos el cálculo de rendimiento, calculamos el rendimiento y luego recién calculamos el número de volquete, ¿ya? Entonces tenemos el número que me volquete 47. Hasta ahí, hasta ahí ya están todo lo que es palita cargadora, camión volquete, para la capa base y para la capa subbase. También está el tractor oruga, ¿ya? Ahora lo que nos falta es calcular el número de motoniveladora, ¿ya? Esta parte de acá. Todo esto acá, todo esto acá, todo esto esquemita, todos estos datos acá ya los ocupamos, ya lo calculamos, las velocidades, el tiempo, etcétera. Hasta acá ya lo hicimos, ¿ya? Y hasta acá, a ver, esto es tractor oruga. También, hasta acá ya está, todo esto acá para arriba, ya lo tienen, ya está calculado, ya lo hemos hecho ya. Es cálculo de la capa, digo, de la palita, del camión volquete para la capa base, para la capa subbase y el tractor oruga. Ya, hasta acá ya está todo. Lo que nos falta es esta parte de acá, todo esto, que sería calcular y dimensionar los equipos motorniveladores y compactadores con los datos de los equipos que se darán y con las geometrías materiales que se tienen del proyecto, ¿no? Entonces vamos a proceder a calcular la motorniveladora para la capa base, para la capa subbase, el compactador para la capa base y para la capa subbase, ¿ya? Y eso no sé si el ingeniero ya les pasó el, el proyecto guía, y en ese proyecto guía solamente calcula para uno, o sea, tanto para capa subbase como para capa base, ¿no? Como orden, ¿no? Pero en esa guía solo calcula para uno. No recuerdo si para capa base o para capa subbase, pero solo lo calcula para uno. Y ahí le faltaba, ¿ya? Pero acá yo lo voy a aplicar y lo vamos a hacer para los dos, para la capa base y para la capa subbase. Entonces, ya. Eh, el punto número 3 sería el cálculo del número motoniveladoras para la capa subbase.
como dato tenemos la longitud de cuchilla. Todo esto que está acá azulcito acá son datos que nos lo da el ingeniero, ¿ya? Todos estos datos. La longitud de la cuchilla, tres pasadas, etcétera. Ya lo copié acá, ¿no? Ustedes en su proyecto escriban todo esto. No es que tal cual como yo lo puse acá lo van a hacer, ¿no? Escriban, o sea, pongan toda la orden, tanto como para acá, para abajo, o sea, todo bien ordenado, ¿no? Y los datos, así. Ya cada uno lo hace, porque el ingeniero puede que uno tenga lo mismo que el otro, que si el otro lo hace más bonito, más ordenado, más presentable, le va a poner más notas, ya, aunque tengan los mismos resultados. Así que traten de hacerlo lo más presentable posible. Entonces, tenemos las longitudes, tenemos tres pasadas en la primera marcha, tres pasadas en la segunda marcha, tiempo de maniobra 0.5 minutos por pasada, y la longitud del tramo va a ser 250 metros. Y la longitud, el ángulo de la cuchilla son 50 grados y la eficiencia es 60%. ¿Ya? Primer paso, como primer paso sería el cálculo del tiempo del ciclo de la moto nivel ahora, ¿ya? El tiempo del ciclo va a ser igual a la longitud del trabajo. Por si acaso, esto es una pregunta que hace en su proyecto, ¿no? Pero en su examen no pregunta. Bueno, en los anteriores modelos de examen no preguntó, ¿no? Pero está bien, por si acaso, que igual lo estudia, ¿no? Y lo repasa. Entonces, el cálculo del tiempo del ciclo de la moto niveladora va a ser igual, o a ver, ya, luego les confirmo bien todo eso. El tiempo del ciclo de la moto va a ser igual a la longitud de trabajo por 60 sobre la velocidad de la primera marcha, por 3 pasadas, ya, por 3 pasadas. Esto acá puede cambiar, no se le puede poner 4 pasadas, 2 pasadas, ya eso depende de los datos que les dé. Más la longitud de trabajo, que es el mismo, ¿no? Que nos da como dato, por 60 sobre la velocidad en segunda marcha, por 3 pasadas, lo mismo, más el tiempo fijo, ¿ya? Entonces reemplazamos, ¿no? La longitud de trabajo son los 250 por 60, que es la conversión. La velocidad primera marcha sería, si acá estoy poniendo en metros, acá la velocidad tiene que estar en metros, ¿no? Entonces por eso los 4 kilómetros por 1000 sería 4000 metros por hora. Acá lo mismo, los 6 kilómetros por 1000 serían los 6000 por las tres pasadas, ahora acá, este 0.5 es un valor, un valor que el ingeniero adopta para la moto. Si se dan cuenta, son diferentes tiempos fijos para diferente equipo que el ingeniero adopta, no, no son los mismos. Ya, por ejemplo, para el volquete era 5 minutos, ¿no? Y ahora para la moto es 0.5, ¿ya? Este es lo mismo, ¿no? Esto cuando, por ejemplo, la moto va hasta acá, se acomoda y vuelve. Va acá, se acomoda y vuelve. Y este 0.5 es lo que tarda, ¿no? Va acá, hasta acá, y se acomoda, sería 0.5. Vuelve, sería 3. Va, sería 4. Vuelve, sería 5. Y sería 6. Por esa razón, este 0.5 lo multiplico por 6. ¿Ya? Siempre. Algunos en el anterior semestre me mandaron su examen igual y les había puesto mala nota al ingeniero. Y, creo que sí, entra igual esto. Pero a ver, les voy a confirmar eso. Y lo multiplican por las cantidades pasadas. Si acá dice 3 pasadas, entonces tiene que ser 6, porque va a ir, va a volver, va a ir, va a volver, va a ir, va a volver. Ya en cada que vaya y vuelve, serían 6 veces entonces, que este se repite, ¿ya? Entonces, hasta ahí ya tenemos el tiempo del ciclo, que reemplazando, multiplicando la calculadora, nos sale que el tiempo del ciclo de la moto va a ser 21.75. Un poquito alto, ¿no? Pero bueno, la distancia es 150 metros. Es, es, es considerable, nomás la distancia. Luego, calculamos el ancho efectivo de la cuchilla. La longitud efectiva va a ser igual a la longitud de la cuchilla que tenemos como dato por el coseno del ángulo que nos está dando el ángulo de la cuchilla que nos está dando, que sería 60, y tenemos con eso la longitud efectiva. Ya es esta forma acá. Si la cuchilla va así, este ángulo es el que está acá. ¿Es 50 o 60? Es 60.
¿ya? Acá 60. A ver, o es 50. 0.65 por coseno 34,6 por 50, o sea que vamos a revisar si es, ya, ángulo de la cuchilla es 50 grados, está bien, es 50 ya. Acá, está bien, pues 50, la eficiencia es la que estás haciendo, ya. Entonces, esta distancia de acá vendría a ser la longitud efectiva que va a trabajar. Ahora, el ancho real de trabajo va a ser igual a la longitud efectiva menos el ancho de traslape, ¿ya? Ahora, todos estos datitos que yo estoy sacando, le estoy diciendo que se adoptan, tienen que tenérselo en su formulario, ¿ya? Porque si no, igual van a llegar acá y van a decir, y con este valor van a empezar a calcular. No, cuando llegan acá tienen que restarle el ancho de traslape. ¿Y qué es el ancho de traslape? Cuando la motorniveladora va nivelando, el terraplén va nivelando, y vuelve, entonces no vuelve bien apegadito, o sea, a ver cómo les explico, por ejemplo, bien así, y luego cuando vuelva la siguiente pasada, este ancho de traslape más o menos entra a 50, a 0.60 metros por donde ya ha pasado. Entonces, ¿qué significa? Que esa parte ya no está trabajando. Ese ya es una parte que ya pasó, ¿no ves? Entonces, hay que restarle ese ancho, ese ancho de traslape por lo que por ahí ya pasó. Entonces, sería los 2.34,6 menos los 0.60. El ancho real que va a trabajar la cuchilla es 1.74,6. ¿Ya? Este ancho traslape es un valor que adopta también el ingeniero, ¿ya? 0.60, valor que suele tomar el ingeniero en clase. Si no queda menos de un minuto para que se vuelva a cortar, volvamos a ingresar en el siguiente link, ¿ya? Yo creo que en ese link ya terminamos con todo, ¿ya? Entonces, este 0.60 es un valor que el ingeniero adopta, que es un ancho de traslape, ¿ya? Entonces, tenemos ya el ancho real.